mismos, con los demás y con nuestro poder superior se dañaron cada vez que fuimos abusados o descuidados. Sentíamos vergüenza y naturalmente temíamos que volviera a ocurrir. Sin embargo, permitimos que nuestro sentido de ser nosotros mismos y nuestro bienestar fueran formados por aquellos que abusaron de nosotros y nos descuidaron. Como niños, no teníamos elección. Cuando seguimos experimentando abuso y descuido, nuestro miedo y vergüenza se intensificaron. Nos perdimos más a nosotros mismos. A través del tiempo, la mayoría de las veces sin saber, nuestros abusadores se convirtieron en nuestro poder superior. Aprendimos a temer su autoridad, mientras el abuso y el descuido continuaban. La posibilidad de desarrollar una relación emocionalmente satisfactoria con nosotros mismos, con los demás y con nuestro poder superior disminuía. Desarrollamos tácticas de sobrevivencia para saber sobrellevar la situación. Controlamos o evitamos las circunstancias potencialmente impredecibles. Desterramos nuestra infancia. Tratamos de transformarnos en pequeños adultos o nos rebelamos. Muchos de nosotros no entendíamos nuestras acciones porque a menudo eran instintivas. Con el tiempo aprendimos a aliviar nuestros temores y vergüenza, controlando o evitando no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Cuando nos sentíamos abrumados o estresados para sobrevivir, recurríamos a lo mejor que conocíamos. En este devastador ciclo de la codependencia, alcanzamos un mayor control sobre la vida, dejando cada vez menos espacio para que un poder mayor que nosotros mismos trabajara a través nuestro. Cuando adultos continuamos con estas conductas. Sin ninguna ayuda, llevamos estos conflictos emocionales y esos patrones de sobrevivencia hasta nuestra vida adulta. Confiamos en que acabaremos por encontrar la paz y la felicidad y dejaremos atrás el pasado. Sin embargo, recreamos circunstancias similares u opuestas en nuestras relaciones adultas. Ningún extremo es saludable. Sin saberlo, transferimos las características y el poder de aquellos que nos maltrataron de pequeños a personas importantes en nuestra vida actual. Algunas veces también transferimos características abusivas a nuestro poder superior. En nuestras relaciones adultas nos mantenemos temerosamente alertas ante la mínima señal de vergüenza, abuso o abandono. Nos volvemos manipuladores o evitamos a otras personas y circunstancias. Este miedo puede crecer más fuerte que la vergüenza misma. Forma una base demasiado endeble para las relaciones. Seguimos manteniendo cerca a otros, deseando que haya intimidad, pero cuando se acercan demasiado, los alejamos por nuestro miedo a la vergüenza. Bueno, para mí era importante leerles esta parte, compañeras, porque de ahí parte. Yo he entendido aquí en programa que si quiero entender quién soy, por qué actúo de esta manera, por qué me relaciono de esta manera actual, pues es porque vengo con pues esos patrones y esa educación desde mi infancia. Y por eso aquí me invitan a que yo haga un trabajo arduo y reconozca o empiece a conocerme quién soy. Entonces, pues yo quiero presentarme, ya había dicho, mi nombre es Marijota y yo vengo de pues una familia bastante disfuncional. Mi mamá se llama, mamá se llama Florentina, aunque legalmente en documentos mi mamá se llama Ana María. Mi mamá fue una mujer neurótica codependiente. Mi papá se llama Francisco Bruno Renato, aunque en realidad en mi acta de nacimiento aparece como Ignacio. Y él fue una persona alcohólica drogadicta. Y entonces desde aquí empieza todo esto. Cuando yo empiezo a hacer esa investigación de dónde vengo, quién soy, yo digo, chispas de chocolate, o sea, yo no sé ni quién soy, porque en mis documentos dice una cosa, pero es que en la realidad es otra. Mis hermanos, el mayor se llama Juan, el segundo se llama Alberto, el tercero se llama Aristeo, después sigo yo y al final
mi hermana Agustina. Mi hermano Juan, que es el primero, tanto como Agustina, la más pequeña, ambos fallecieron y entonces solo nos quedamos los sandwichitos, Alberto, Aristeo y Modesta, que así es como me llamo, pero me gusta que me digan Mari. Em, Esa soy yo. Yo vengo de esa familia bastante disfuncional y aquí lo vengo a aprender. Aquí vengo a aprender a sanar precisamente esa infancia en la que en mi cabeza no entiende el por qué se me dice que se me ama, pero cuando en realidad yo no sé lo que es el amor o la idea del amor que conozco está completamente distorsionada, porque pues el amor lo vivo así como con desaprobación, con vergüenza, con enojo. Y entonces la realidad es que a mí no me gusta esa manera como me dicen que me aman. Y entonces se da esta búsqueda. Agradezco haber llegado a un programa porque aquí he ido desmenuzando todo esto. Y entonces, bueno, benditos 12 pasos porque me llevan de la mano. Y entonces en ese cuarto y quinto paso me dicen, investiga de dónde vienes, quién eres. Porque actualmente, yo actualmente adulta, me cuesta relacionarme con un varón. ¿Por qué no digo este no? La verdad es que tiene características muy padres, es lo que yo quiero, pero, pero no porque me da miedo, porque no me quiero relacionar, porque no quiero que me lastimen, porque me va a abandonar y mejor antes de que me abandone, lo abandono. O me sigo relacionando con hombres que no tienen la capacidad de tener un compromiso. Y bueno, pues obviamente todo esto lo vengo descubriendo, pues sí, porque durante esos primeros años de vida se dan lo que son las heridas de la infancia y pues dentro de estas heridas la mía es la más fuerte, es la del abandono. Entonces, por eso es que me relaciono actualmente con esa pareja de esta manera. Solo por hoy he aprendido a vivir así, con él solo por hoy. Solo por hoy agradezco que esté en mi vida, que comparta su tiempo y pues bueno, ahí voy. Pero entonces regreso nuevamente a la infancia. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo a intentar relacionarte? ¿Por qué tienes miedo a confiar en un poder superior y saber que él va a estar al pendiente de ti? Y que tal, así como lo dice esa lectura, que si eres un ser humano que merece ser amado, que merece ser abundante, que merece ser vista, que merece ser amada. ¿Por qué no lo crees? Ah, y esto me regresa a mi historia, haciendo ese cuarto y quinto paso, las heridas que se dan dentro de esta familia. Quiero contarles un poco de mi historia personal. Mi papá es asesinado cuando yo tengo aproximadamente 4 años. Mi mamá, dentro de su conocimiento y entendimiento, ella elige no explicarme a esta edad lo que es la transición de un ser humano, porque considera que probablemente que no lo voy a entender y entonces omite esta parte de, pues bueno, se murió y ya no lo vas a volver a ver. Entonces ella dice, bueno, papá está de viaje y así lo creo, porque un niño cree todo lo que el adulto le dice, porque su adulto cuidador principal es pues lo máximo, podría yo decirlo, en esa edad de mi vida, pues mis padres eran mis poder superior en ese momento. Entonces yo creo lo que esa mamá dice y entonces se queda ese ciclo sin cerrar, lo que es la transición de mi padre. Posteriormente, bueno, yo vengo de una provincia donde la educación cultural es muy machista, pero también es machista ejercida por mujeres. Y entonces, como ya no hay un varón en casa, pues mamá toma el rol de papá. Y yo lo digo, mi mamá fue un gran papá. La verdad es que mi mamá fue un gran papá porque procuró dentro de sus posibilidades vestirnos y alimentarnos, pero tomó también su rol que dejó de ser mamá y ahí viene esta herida más directa por mamá, porque hoy sé que fui una niña no vista, completamente descuidada,
hoy lo puedo hablar sin sentirme mala hija. Me ha costado mucho trabajo, compañeras, hablar de mi mamá y todavía me duele, porque en mi cultura la mamá lo es todo. O sea, gracias a mamá tienes la vida, gracias a mamá naciste, gracias a mamá no te moriste, gracias a mamá que se sacrificó, tú tuviste alimento. Y entonces es gracias, gracias, gracias. Y gracias a escuchar todo esto que la sociedad me impone a mi Mari, es de, ok, mi mamá es todo, es mi poder superior. Poder superior, quítate que este no es tu lugar, es mi mamá. Entonces, a trabajar esta parte para sanar precisamente el que sí, hoy agradezco que mi mamá haya realizado todas esas acciones para que yo pudiera estar el día de hoy aquí, lo agradezco infinitamente. En su momento fue mi poder superior, hoy no es mi poder superior, hoy mi poder superior tiene su lugar. Pero decirlo, compañeras, me ha costado muchísimo trabajo porque el hecho de hablarlo me sentía mala hija, malagradecida y decir, ¿cómo se te ocurre hablar de esta mujer que dio su vida, literal dio su vida? Mi mamá, dentro de su infinito amor que ella tenía, también tenía miedo. También ella empezó a crearme desde muy pequeña el temor, la angustia. Como ya había mencionado, yo soy la tercera hija de tres varones anteriores. Hoy sé, compañeras, después de mucho tiempo, hoy sé que sí fui una niña amada por mi padre. Durante muchos años, muchísimos años, yo creía que no era una niña amada por mi padre. Mi mamá dentro, mi mamá no tenía programa, mi mamá no conocía un grupo de 12 pasos. Para mamá, lo que dice la sociedad es muy importante. Entonces ella no tenía el permiso para poder expresar sus emociones y sus sentimientos. Por eso me siento muy agradecida de estar aquí, porque yo sí tengo tribuna, pero ella no. Entonces, desde muy pequeña, para ella, yo fui su compañera, para ella fui su tribunita. Y entonces todo lo que papá le hacía, como las golpizas que le daba, como las infidelidades, me lo platicaba. ¿De qué edad? No me acuerdo. Solo recuerdo que pues sí, durante mi siguiente etapa después de la niñez, durante la adolescencia y la etapa adulta, yo odiaba a mi padre, porque yo decía, ¿cómo es posible? Y qué bueno que se murió, qué bueno que Diosito se lo llevó, porque era un hijo de tal por cual. Golpeó a mi mamá, no nos daba de comer, era alcohólico y además yo vivía el dolor a través de las heridas de mi mamá físicas, porque pues ella me platicaba así con lujo de detalle, mira esta cicatriz que tengo aquí, fue de una ocasión que me aventó una piedra y mira esta herida que tengo aquí, fue con un machete porque estaba borracho y fueron heridas físicas que a mí me dolieron y yo las viví a través de esa mamá. La última, en una golpiza, le hizo desprendimiento de retina y pues bueno, a causa de eso ella murió perdiendo completamente la vista de su ojo izquierdo, solo veía con el derecho, pero el derecho tenía glaucoma, o sea que prácticamente mi mamá perdió la vista. Entonces, todas esas historias, mamá me las platicaba desde muy pequeña. Entonces, yo creí con eso, yo crecí con eso, pensando que papá no me amaba. Cuando hago este cuarto y quinto paso y me dicen, acuérdate desde lo más que te recuerdes de cuando eres pequeña, ¿qué imágenes tienes? Y yo recuerdo que había un papá que me sentó en sus piernas, es una única imagen, que me sentó en mis piernas y que me regaló un bolillo con un plátano. Entonces yo hoy adulta puedo decir, pues ese ser humano sí te amaba, que tenía defectos, sí, que no era perfecto también, y que era alcohólico, drogadicto, sí. Pero al final de cuentas, mi mamá así lo eligió y así quiso quedarse porque duró muchos años con él. Porque quiso, porque la sociedad se lo impuso, porque tuvo miedo, no lo sé, pero la cuestión es que ella eligió quedarse con él. Entonces yo digo, hoy yo adulta puedo decir, bueno, esa fue su historia. Hoy honro a ambos padres, les agradezco el que me dieron la vida, suelto su historia, me estoy encargando de trabajar mi propia historia, de sanar pues lo que a mí me corresponde, lo de ellos ya no me corresponde, pero más sin en cambio es importante reconocer desde dónde viene. Reconozco aquí
que esos miedos con los cuales yo vengo creciendo vienen desde mamá, porque desde pequeñita la historia de mis padres pues es algo brusca, algo cruel, quiero llamarlo así, no sé qué otro nombre ponerle, pero bueno, para mamá es importante como platicarme de dónde viene, pero es bien curioso porque ella me platicaba la historia de mi papá, no su historia. Ya indagando por ahí, yo dije, pues probablemente mamá traía la misma historia, pero ella le daba vergüenza decírmela. Yo vengo de una familia donde se da el incesto familiar, donde hay infantes asesinados, donde pues estas cosas no se ventilan, porque qué vergüenza, qué va a decir la gente. Y tanto es esa vergüenza que dentro de esa familia, por parte de ese papá, hasta donde mamá tenía el conocimiento, hubo una mujer que fue, la dejaron morir, literalmente la dejaron morir después que fue abusada por varios hombres, tuvo una bebé, pero la familia era de qué vergüenza, cómo vamos a asumir esta responsabilidad de cuidar a esta mujer con una niña que quién sabe quién sea el papá, mejor hago que no veo y que se muera. Y literal, esta tía junto con su bebé se murió. Y aquí he entendido que cuando no sanas algo, cuando no lo hablas, cuando no rompes esos patrones, se vuelven a repetir. ¿Y por qué menciono esto? Porque mamá, como ya lo había comentado, ella no cuenta la historia de su familia, pero pues también por ahí hay cosillas que no son normales, pero ella no lo cuenta. Entonces me quedo con esta parte y hoy entiendo su miedo. Realmente mi papá sí me amaba, la que tenía miedo de que yo haya nacido mujer fue ella. Fue ella porque sabía cuál era la historia que uno como mujer dentro de ese seno familiar corría el riesgo de volver a vivir. Entonces, ella me platicaba, cuando tú naciste, tú dormías junto a mí con el rebozo, o sea, yo estaba lista casi casi con los guaraches puestos para que en el momento que tu papá entrara, tú, tú, se- tú, tú estabas pegada a mí y había que salir corriendo porque papá era muy violento. Entonces, una historia que yo digo, "Ay, esa es mi justificación, compañeras. Llegó papá alcoholizado, mamá estaba acostada, había que correr, salió corriendo y de repente no me amarró bien y entonces pues a media tierra de maíz que me caigo del rebozo, ¿no? Y yo de ahí digo, es mi justificación, digo, desde ahí quedé loca. Pero bueno, no es cierto. Eh, esas son las historias que cuenta mamá y es recordando eso digo, wow, por eso es que mamá tenía miedo a que yo haya nacido mujer. No era que no me amara y no era que papá tampoco me amara, simple y sencillamente, eh, instintivamente y probablemente ella sabía cuál iba a ser mi historia. Y, y pues sí, compañeras, me encantaría decirles que no, que ese incesto familiar se quedó ahí. La realidad es que no. Yo también voy a vivir ese incesto familiar dentro de mi familia. Am, y como yo tampoco tenía las herramientas hace algunos años, pues dentro de mi propia familia se vuelve a repetir ese incesto familiar. No es algo agradable para mí el estarlo comentando, porque siento vergüenza, literal, así, siento vergüenza, esa vergüenza que mamá desde muy pequeña me decía, no digas, no hables, a nadie le importa porque la ropa sucia se lava en casa. A nadie le interesa. Solo te van a juzgar, solo te van a criticar y no vas a solucionar nada. Es más, es característica de mi familia por parte de mi mamá. Muestra tu rostro endurecido, enojado. A usted no la doblega nadie. Usted es fuerte, usted es valiente, usted no sufre, usted no llora, y así es como mamá educó. Hoy sé que es por parte de su historia de vida. Y pues bueno, eso le tocó a ella. Okay. Ah, y esto me recuerda la forma, me distraje un poco, compañeras, perdón. Esto me lleva a cómo dentro de evitar realmente
querer evitar el pasar vergüenzas, esa mamá se hace ciega. La realidad es que se hace ciega, compañeras. Para mí, de verdad, yo agradezco infinitamente que en este grupo constantemente se me recuerda, este es un lugar seguro para ti, aquí no se te juzga, aquí no se te critica, aquí estamos para escucharte. Y me da a mí la libertad de expresar lo que siento, lo que pienso, cómo lo siento. Porque durante esa infancia, de acuerdo a esa historia de vida, mamá no podía darse el permiso de ser débil. Después de que papá falleció, bueno, fue asesinado. Lo asesinaron, la persona que lo asesinó le importaba como no dejar retoños, así lo llaman en el rancho. O sea, si ya mataste a la cabeza, acaba con todo el cuerpo, porque si no, esos chiquillos van a crecer y van a cobrar venganza, ¿no? Entonces, hoy entiendo a mamá, hoy sé que sus miedos cuando íbamos en esos caminos, el que nos dijera cuando íbamos caminando, agáchense, agáchense, no hagan ruido, pues era eso, porque realmente le preocupaba nuestra vida, porque éramos muy pequeños, mi hermano el más grande tendría 10 años, entonces pues obviamente éramos muy pequeños y mi mamá sola, pues fue difícil, hoy lo entiendo, sé que fue difícil para ella y por eso la orillaron a tomar acciones que en un futuro a mí me dolerían mucho, como por ejemplo separarnos de ella durante más o menos un año. Ella se quedó en esa provincia, a mi hermano mediano y a mí nos manda al estado y vivimos varios meses sin ella. Vivimos a la voluntad de un poder superior, porque se supone que habíamos llegado con una tía, pero esta tía se hacía cargo de su hija y se olvidaba de nosotros. Entonces, obviamente, esto en una niña de 7 años, que era la edad que yo tenía, se siente sola, se siente abandonada y hoy sé que mi poder superior siempre estuvo ahí, pero en su momento mamá sí me hizo falta. Mamá sí me hizo falta porque no hubo una cuidadora principal. Hoy sé que en esa primera etapa de vida y durante esa infancia, desde los 0 hasta los 9 años, para un niño es muy importante que sus padres o sus cuidadores estén presentes y que les den, así como lo he escuchado, amor, seguridad y reconocimiento. Pero cuando ese adulto está preocupado, más preocupado por alimentar, por proveer, eh, dentro de su entendimiento y por cuidar, se olvida de ver a ese ser humano. Hoy sé que no lo hizo con intención y eso me queda muy claro. Y pues bueno, regresando al tema de, de la vergüenza durante la infancia, um, quiero decirles que para mamá es muy importante el qué dirán. Y dentro del qué dirán, es mejor me quedo callada, mejor no digo nada, porque no quiero que me juzguen, porque no quiero que me critiquen. Y cierro completamente los ojos para evitar. Mi hermano el más grande, vivió la violencia así físicamente con mis papás. Actualmente mi hermano es alcohólico en potencia. No ha podido salir, tiene programa, pero no ha podido salir porque su historial también es muy fuerte. Mi hermano mediano no tiene programa, pero también es alcohólico. Y pues bueno, yo soy codependiente. Eh, dentro de esta infancia en la que mamá no tiene, pues no tiene el tiempo de cuidarnos, de ser así amorosa, de darnos ese reconocimiento y ese cuidado, la verdad es que descuida mucho esa parte, pero también entiendo que el peso de la sociedad es muy fuerte y ella elige hacerse ciega. Am, pasaron situaciones dentro de esa familia, de esa niñez. Recuerdo que mi hermano, el mediano, empezó a consumir, en ese tiempo era Resistol 5000 y mamá veía cuando ella regresaba de trabajar cómo ese hermano estaba ahí sentado
en la puerta, en el zaguán, pero ella hacía que no veía, compañeras. En la calle, las personas, las vecinas se daban cuenta y solo lo veían. Yo salía, recuerdo que salía a ver a mi hermano y lo veía ahí sentado junto con otro amigo drogándose. Pero cuando mamá llegaba, de verdad solo pasaba y hacía que no veía. Me cuesta entenderlo. Yo sé que también es parte de su sufrimiento y a veces el evadir es mejor que asumir. Hoy sé que no tenía como esa fortaleza. Otra de las cosas que mamá hizo cuando éramos infantes es realmente el no ver que se estaba dando ese incesto familiar dentro de su familia. Es un hecho que me dolió mucho, mucho ya de adulta, porque trabajando con una terapeuta me dijo, ¿por qué no lo has hablado? ¿Por qué no lo has dicho con tu mamá? El peso compartido entre dos personas es más ligero. Y entonces tomé fuerza, tomé valor y se lo dije, esto fue hasta los 30 años más o menos. Me dolió más, compañeras, me dolió más saber que yo se lo comenté a mamá y mamá no supo qué hacer. O sea, solo escuchó, pero es como si no hubiera escuchado. Entonces me llené de enojo porque dije, ¿qué caso tuvo haberlo dicho si ella no hizo nada? O sea, yo quería justicia, literal, así como justicia. No sé qué justicia quería, pero quería justicia. En vez de eso, recuerdo que durante muchos años, muchísimos años, yo dejé de hablarle a mi hermano, precisamente por esta acción. Y después de eso, mamá dijo, no tengo relación con ese hermano. Después de eso, después de un tiempo que mamá ya empezó a estar adulta y requerir cuidados y ver a sus hijos, porque nos distanciamos completamente los tres, al final yo me quedé al cuidado de ella. Ella dijo, vamos a buscar a tu hermano, necesito verlo, porque mi hermano es alcohólico. Para mí el hecho de que me llevara o que me pidiera que la acompañara a buscar a ese hermano y visitarlo fue humillante. La verdad es que fue humillante porque dije, ¿dónde está lo que te he dicho? Y para mí ha sido bien fácil criticar, compañeras. La verdad es que ha sido bien fácil criticar esa parte de mamá no hizo, mamá no pudo, pero la realidad es que me volteo a ver a mí y digo, ¿y tú qué hiciste? Porque como había repetido, lo vuelvo a repetir dentro de casa. Cuando esa hija me dice, mamá, pasó esta situación con tal persona que también es de la familia, a diferencia de mamá que hizo oídos sordos, eh, afortunadamente estaba empezando a conocer el programa, le dije, esa hija, ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos? Para mí tú eres importante. ¿Qué quieres que hagamos? Pero, ¿saben? Para mí fue como, ándale, una cucharadita de tu propio chocolate, porque para Mari ha sido bien fácil criticar en esa infancia que me abandonaron, que me dejaron, que la herida del abandono, que la del rechazo y la injusticia. Pero cuando ya lo viví así, yo en mi propia familia, con este niño que realmente es un niño muy amado por mí, porque es parte de mi familia. Cuando se da este caso es de como, híjole, eres mi hija, te amo, pero también a él lo amo. ¿Qué hacemos? Cuando yo dije esta palabra, ¿qué hacemos? Fue hueca, honestamente fue hueca, porque donde ella me dijera, pues quiero que lo metas a la cárcel, yo no sé qué habría hecho. Lo que atinó a decir mi hija solamente fue, solo no quiero verlo. Y dije, está bien, no lo volvemos a ver. Yo he rompido relación con mi familia de sangre y aquí he aprendido que está bien porque somos una familia bastante disfuncional. Sigue habiendo alcoholismo, sigue habiendo drogadicción, sigue habiendo ese incesto, porque seguimos y elegimos, la mayoría de mi familia sigue eligiendo estar con los ojos cerrados. Y desafortunadamente todo esto es durante la infancia. No, ese suceso no ha pasado más de los 10 años. Entonces, pues obviamente es como de, wow, esto está tremendo, pero tampoco tengo el valor, porque vuelvo a decir, bueno, es bien fácil criticar, pero ahora que tú has puesto a salvo a tu hija, aún hay una menor,
eh, en la cual dentro del entendimiento, de mi entendimiento, es así como de tratar de cuidarla. Pero dentro de este tratar de cuidarla, mm, no encuentro las palabras correctas para decirle, no permitas esto. Y esto es porque existe el miedo a la crítica, el miedo al que digan, ay, qué tan chismosa, eso ni es cierto, eso ni pasa. Cuando en realidad, pues en la familia son esos secretos a voces, son secretos que sí están ahí, pero que es más fácil o que fue más fácil para esa mamá y para mí, mejor hacer que no veo. Una vez escuché un compartimiento donde se hablaba precisamente que la miopía es de esto, o sea, pues desarrollas esa parte en tu cuerpo porque no quieres ver, porque es mejor no ver, pues toda esa suciedad que hay dentro de familia. Obviamente no son temas que se ventilen tan fácilmente porque qué vergüenza, ¿qué van a decir? ¿Cómo los voy a abordar? Y es por eso que se van desarrollando. Solo por hoy agradezco estar en programa. Sé que este tipo de temas los puedo hablar en un amadrinamiento, en una tribuna, que puedo pedir ayuda de una especialista. Dentro de esa vergüenza que les había comentado de un principio, de que esa tía sacrificó su vida, yo volví a repetir la historia. Yo me embaracé a una edad muy joven. Para mamá no era agradable porque yo no estaba casada y para ella era muy importante, tanto para ella como para su familia, que una mujer llegara virgen y casta y pura al matrimonio, algo que yo no podía ofrecer porque, bueno, pues había sido abusada desde muy pequeña. Entonces, me embarazo, tuve un embarazo a una corta edad, 15 años, mi hija nació a los 16, pero ella eligió no ver ese embarazo eh, y hacer caso omiso. O sea, así como que literal, esto lo he trabajado mucho con la madrina, decir, no puedo creer que de verdad su vergüenza, o por lo menos el pensar que lo que la gente diga le importara tanto, que literal hubiese preferido que yo hubiera muerto junto con mi hija, así como esa tía. Hoy sé que esto del miedo y la vergüenza, cuando lo traes tan arraigado, pues sí, sí te orilla a eso, te orilla a ser ciega y sorda. Solo por hoy no, solo por hoy sigo trabajando con eso. Eh, Hoy yo tengo esa confianza con mi hija de hablarlo y con mi hijo también y de decir, qué bueno que los tiempos cambian, qué bueno que la situación es diferente. Hoy si tú eliges embarazarte a la edad que tú quieras o con quien tú quieras, está bien. Yo estoy aquí para apoyarte, yo hoy no quiero ser sorda, yo hoy no quiero ser este muda, hoy no quiero tener esa vergüenza que así como lo dice la lectura me hace sentir menos, porque no soy menos. Aquí en este programa me encanta siempre el preámbulo o la bienvenida, porque me habla precisamente de eso, que que mi poder superior, lo único que espera de mí es que yo sea una persona valiosa y libre. Eso se menciona en la parte de la bienvenida. Por eso a mí me encanta dar siempre la bienvenida, porque me recuerda por qué estoy aquí, que sí traigo un historial nada agradable, que no soy la única, porque también por eso me encanta entrar a juntas y escuchar a las compañeras y decir, Mari, tu historia no es la única. O sea, desafortunadamente vivimos en un país donde el abuso infantil y más dentro de la familia se ha normalizado, pero no es normal, pero hoy lo puedes hablar y hoy no te van a juzgar y no te van a criticar. Y si te juzgan y si te critican, su problema. Tú estás aquí para sanar tu linaje, para sanar tu descendencia. Eh, no es fácil, sí, no es fácil, pero lo estoy intentando. Y sé que si yo continúo dentro de este hablar, porque hablar es para mí, el servicio es para mí, el ventilar estas situaciones es para mí. Yo sé que lo que yo diga o lo que yo hable a ustedes no les afecta, pero a mí me ayuda a sanar, a mí me ayuda a reconocer de dónde vengo y, y a dejar de sentirme inadecuada o no deseada, porque yo decía, mi mamá me odiaba tanto, tanto que de verdad hubiese preferido que yo me muriera.
pero no, simple y sencillamente ella lo que sentía era mucha vergüenza. Regresando a su historia de ella, cuando ella se juntó con papá, mi abuela la corrió porque en esa provincia se acostumbra que, o se acostumbraba ya, ¿no? Afortunadamente, que las mujeres tenían que casarse entre los 14 y 15 años, porque era pues la edad en la que ya estaban dentro de tener posibilidad de ser mamás, y entonces era una muy buena edad para casarse. Mi mamá fue una mujer, después de esa edad ya se consideran mujeres solteronas. Mi mamá se casó prácticamente con la última opción que fue mi papá y se casó a los 27 años. Mi papá era menor que ella y por lo tanto esta era una gran vergüenza para la abuela, porque cómo había sido posible que su hija de 27 años se haya casado con un hombre mucho más joven y además pobre, porque la familia de mi mamá era una familia muy adinerada en esa provincia. Entonces, realmente la vergüenza era tan grande para esa abuela que dijo, te casaste fuera de mi corral y que pues literal, la sacó de su casa, la exilió de su familia, la exilió de su casa, y entonces pues mamá se vio sola. Y entonces digo, wow, con razón mi mamá tenía ese carácter de decir, no veo, no veo, pues porque lo traía aprendido. Y así como fue con mi mamá, fue con la única hija que estuvo de acuerdo, porque sí se casó de blanco y fueron por ella. Les estoy hablando de hace muchos años, entonces el tío fue por la tía en el caballo y le hicieron una boda muy bonita y con ella sí estuvo de acuerdo. Pero de ahí en fuera, el resto de sus hijos, o sea, mis tíos, pues todos fueron así como que qué vergüenza porque no salieron de blanco y porque no están cubriendo mis expectativas como mamá. Entonces me recuerdo así como yo lo exigente que soy con esos hijos, de querer que todo sea perfecto, de acuerdo a mis propias criterios. Son tonterías mías que obviamente aquí sigo trabajando. Entonces, bueno, regresando al tema, porque creo que me voy mucho. em, Hoy, solo por hoy, estoy aprendiendo que tener miedo está bien, que la vergüenza no es algo que yo vaya a sacar de mi vida así de repente, pero que si yo tengo el valor de hablar, de reconocer lo que sí siento, cómo lo siento y en el lugar adecuado, compañeras. Por eso al principio pregunté si había compañeras nuevas, porque estos temas para una compañera nueva son muy fuertes, son muy agresivos. Entonces, afortunadamente, hay compañeras que, bueno, todas las compañeras ya tienen programa. Entonces, bueno, yo sé que estos temas no les asustan y que tampoco les van a crear conflicto. Entonces, me recuerda que este es un lugar seguro donde yo puedo hablar y yo sé que aquí se va a quedar y que esto es para mi sanación y que comparto mi experiencia porque a lo mejor hay compañeras que aún tienen miedo de abordar ese historial, de abrirlo, porque es doloroso, sí, doloroso, muy doloroso. Que te causa vergüenza, y más si te la inculcaron desde muy pequeña, sí. Que te causa resentimiento, también. Que te causa dolor, también. Pero para eso está aquí, para eso estoy aquí, en este lugar donde me dicen que es un lugar donde hombres y mujeres vienen aquí para recuperarse, para desarrollar relaciones sanas y amorosas, primero conmigo y después con mi entorno. Me encanta recordarme que este es mi gimnasio espiritual, que aquí vengo a aprender a ser amorosa. Hoy, solo por hoy y en este momento, hoy mi concepto de amor ya no es ese amor agresivo, humillante, despectivo. Hoy ese amor que conozco es de aceptación, es de cuidado, es de aceptación, cuidado y me falta otro. He descrito a mi manera y a mi entendimiento lo que es el amor. Y que sí puedo recibir amor y que sí puedo dar amor, porque sí puedo ser amorosa, sí, al igual que esa mamá, yo también eduqué como entendía con esos patrones que ya tenía, pero solo por hoy soy responsable e intento no cometer los mismos errores. Hoy mis hijos son adultos, hoy no cargo con culpas, porque también una de las cosas con las que me relacioné mucho tiempo, parte del miedo y la vergüenza, pues fue con la culpa y durante muchos años eduqué con la culpa permitiendo a esos hijos a veces ser abusivos,
a, a darles todo, a sobreprotegerlos, y eso no es un amor sano. Hoy sé que el amor sano es diferente. En el amor sano existe la confianza, el afecto y el respeto mutuo. Entonces, eso lo he aprendido aquí. Hoy mi idea del amor es diferente. Hoy sé que cuando alguien te ama, te respeta, te cuida, te protege, pero sobre todo ese amor lo he aprendido primero para aplicar en mí. Hoy mi vida ha sido diferente, está siendo diferente. Día con día me gusta estar aprendiendo. Me gusta mucho adentrarme en la literatura, porque ahí están las respuestas que yo vivo, que yo busco. Entonces, pues bueno, compañeras, yo las invito a que pues se den una sumergida por su literatura. Me encanta porque aquí he desarrollado esa conexión con mi poder superior, regresar con él, porque sí, así como lo dice la literatura, hubo un momento en que yo creé resentimiento con ese poder superior, porque yo decía, si dicen aquí en esta religión donde yo crecí, que tú eres un Dios amoroso, que si tú eres un Dios bueno, ¿por qué tú no me cuidaste? ¿Por qué tú no me protegiste? ¿Por qué tú no me alejaste de estas situaciones? Entonces tú no me quieres, tú me castigas y es más, además de eso me dicen que me voy a ir al infierno porque soy una niña mala. Hoy sé que no es cierto, hoy mi poder superior es diferente, hoy mi poder superior me acompaña y en él he aprendido a buscar, lo sigo haciendo porque de repente se me olvida que él es mi poder superior y entonces le asigno ese poder superior a otras personas como los hijos, como la pareja, como esas mujeres, porque yo sigo buscando, compañeras, yo sigo buscando ese cariño, ese amor en las mujeres adultas. Me gusta mucho relacionarme con mujeres adultas porque sigo buscando ese amor de mamá, pero ahí viene la parte bonita. Cuando aquí me dicen, haz las paces con tu poder superior y permítele a él llenar esos enormes huecos que tienes. Y él es el único que te va a amar, que te va a proteger, que no te va a fallar, que no te va a criticar y que va a estar para ti. Y él es el único que puede llenarte esos huecos. Pues suena bien bonito, pero la realidad es que lo aplico unos momentos y luego se me olvida y me vuelvo a salir a la calle y digo, ay, mis amigas, y veo a las amigas adultas y, ay, regálame un abrazo porque me encanta cómo me abraces. Sé que esto es así, es un proceso poco a poco, lo voy a poder ir integrando así como que mi poder superior es el único que me va a llenar esos enormes huecos que yo todavía siento y que él está a cargo y que él sí me cuida y que él sí me provee y que mi historia de vida así como pasó, así estaba bien, así está bien, así todo tal y como el cual pasó, eh, está perfecto porque si eso no hubiera pasado yo no estaría aquí y hoy agradezco estar en sanación, estar aprendiendo a darme amor, porque para dar amor primero necesito llenarme a mí y él es el único que va a poder llenarme. Eh, Marianita, me dices hasta qué hora tengo. Muchas gracias, Mari. Pues sería tu cierre en 10 minutitos y luego si gustas vamos con preguntas y respuestas para los últimos 40 minutos. Pararía la Vale, grabación cuando finalices, Mari, de buena voluntad. de buena voluntad. Bueno, queda muy poquito tiempo y a veces lo más sustancioso viene en las preguntas. Entonces, para hacer mi cierre, quiero decirles esta frase que igual la escuché dentro de la agrupación, que dice así, em, puedo tener miedo, la verdad es que sí puedo tener miedo, pero no permitir que el miedo me rebase. Estoy aquí, yo, María, está aquí para encontrar ese equilibrio en todo, en todos los aspectos, y entonces tener miedo está bien, pero no permitir que se rebase, porque cuando el miedo me invade y se rebasa, significa que me estoy alejando de la mano de mi poder superior. Entonces, solo por hoy, no tengo miedo. He aprendido, así como se me invita a poner mi vida y mi voluntad en manos de mi poder superior. Solo por hoy he dejado de preocuparme por situaciones, pues ya no tan, darles tanta importancia, como por ejemplo antes me daba mucho miedo que mi hija saliera sola porque, porque yo la veo así pequeñita,
defensa y vivo en una colonia muy fea y de repente ella se tiene que ir a trabajar temprano y yo entraba en angustia y decía, Dios santo, ya pienso que la están secuestrando, que la están violando, que la están robando. O sea, le permito que mi mente se vuele, se futurice. Y hoy sé que no, o sea, estás teniendo miedo. ¿Por qué estás teniendo miedo? ¿Por qué no estás confiando en Dios? Tú tienes tu poder superior, ella tiene su poder superior, él está a cargo, aprende a soltar y confiar, pero sobre todo aprende a aceptar. Ella va a vivir lo que tenga que vivir, te guste a ti o no te guste a ti, porque si por mí fuera la pondría en un pedestal donde no le dé ni el sol, porque es mi princesa amada. Y lo digo y me recuerdo, sí, pero tú no sabes que ella ya trae su propia historia de vida y va a vivir lo que tenga que vivir. Como muchas veces intentaste, yo, Mari, intenté que esa niña no volviera a vivir ese incesto familiar y lo volvió a vivir. A la edad que yo lo viví, lo vivió ella. Dentro de la familia, también dentro de la familia. Y todo lo que yo no quiero se vuelve a repetir. Entonces, mejor estoy aprendiendo a que lo dejo en manos de mi poder superior y digo, Mari, tú no tienes el control. Ella trae su propia historia de vida, tanto ella como tu hijo. Así es que aprende a relajarte, a confiar en Dios, a dejar de tener miedo y a entregar tu vida y tu voluntad a ese poder superior que Él está a cargo y te va a dar lo que te tenga que dar. Entonces, mejor solo pide aceptación para aceptación y valor, para aceptar lo que venga y el valor para trascender. Y con eso comparto, compañeras. Muchas gracias.